Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Panel de Expertos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos, de estar con ustedes y de compartir este espacio. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y ese es el tema del programa. En esta ocasión estaremos hablando de derechos humanos y para ello me da muchísimo gusto recibir a nuestros invitados de esta tarde. Bienvenida, Marta Medina Lozano, presidenta del Colegio de Mujeres Abogadas en Quintana Roo AC. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que en torno precisamente a este Día Internacional pues podemos tener este espacio para informarle al auditorio pues todo lo que se puede trabajar y mejorar en torno al tema de los derechos humanos de las personas. Gracias por estar aquí. Saludo con mucho gusto al maestro Elías Antonio Prado Laguardia. Él es subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno del Estado. Bienvenido. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Aquí estamos igual en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos para hablar todo lo que hemos hecho y estamos haciendo como Gobierno del Estado en este tema tan importante que son los derechos humanos. Gracias. Saludo también al licenciado Hugo Alejandro Sosa Huerta, coordinador de atención de centros penitenciarios y asuntos especiales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Buenas tardes, Martita. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y también sumándonos a estas actividades que se realizan en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, justamente en el 71 aniversario de esta promulgación de la Declaración Universal, ¿no? Gracias por estar aquí. Y saludo también al ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, él es coordinador estatal del INEGI. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Encantado de estar en el programa y poder compartir cifras de un quehacer estadístico en materia de derechos humanos. Gracias. Y aunque el tema es muy importante, no necesariamente todos los que nos ven, todos los que conocemos, dominamos, porque todos los días evoluciona, todos los días hay nuevas situaciones que hay que visualizar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definimos los derechos humanos en este momento, en este siglo que ha sido tan vertiginoso y que nos hemos movido tanto? ¿Cómo los definimos? Sí, esto es bien importante. Bueno, no hay una definición específica de derechos humanos, del concepto de derechos humanos, pero podemos decir que los derechos humanos son ese conjunto de garantías que se deben respetar, que el Estado en este caso está obligado a respetar y que estos derechos deben ser exigidos y garantizados justamente por el Estado, ¿no? Entonces, de esta manera podemos definir que estos derechos son ese conjunto de garantías que tiene la persona que es titular de estos derechos y que de alguna manera tiene que conocerlos para poderlos ejercer, ¿no? Se están haciendo muchas actividades al respecto. Todavía ayer se hizo una jornada masiva de información y de conferencias, ¿verdad? Así es. El día de ayer tuvimos una jornada, como bien dices, Martita, de promoción de los derechos humanos, porque bueno, como bien dices, a pesar de que sabemos que existen los derechos humanos, también sabemos que hay mucha gente que todavía no conoce ni sabe qué son esos derechos y sobre todo cómo exigirlos. El día de ayer justamente tuvimos esta jornada en la que todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos y otras personas se unieron a esta campaña para acudir a esos lugares donde casi no se llega o donde de alguna manera nos permite difundir justamente qué son, para qué sirven y a quién acudir en los casos que se han violentado los derechos humanos, ¿no? Y en todas las instancias, tanto públicas como privadas, se debe observar al pie de la letra el respeto a los derechos humanos. ¿No es así, maestro? Correcto, creo que sí es correcto. Y bueno, en el caso de la subsecretaría que usted preside, ¿cómo es que surge? La Subsecretaría de los Derechos Humanos, el Plan Estatal de Desarrollo, en su eje número 2, en el programa 11 habla de los derechos humanos. Son 11 lineamientos. Y de ahí emana un programa especial en derechos humanos. Esta Subsecretaría de Derechos Humanos surge como parte de darle seguimiento a ese programa especial de derechos humanos. Es un programa transversal en el cual están inmiscuidos el poder ejecutivo, pero también sumamos al poder legislativo y al poder judicial y a organizaciones y en este caso también la Comisión de los Derechos Humanos. Muy bien.
¿Y cuáles son las atribuciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos y vinculación con la Secretaría, con la Seguridad Humana? Coordinar este programa especial de derechos humanos, establecer vínculos de colaboración con organizaciones, con la Comisión de Derechos Humanos, darle seguimiento al programa especial de derechos humanos. También un tema importante que tenemos en esta subsecretaría es el tema de la Comisión Interinstitucional de Trata de Personas, vigilar el cumplimiento de las recomendaciones que son emitidas al Poder Ejecutivo, darle seguimiento también en esos temas en el marco del COPLADE, también ser enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y ahorita tenemos también el tema de la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Es uno de los pendientes que tenemos importantes en esta Subsecretaría de Derechos Humanos y estaremos prontos a emitir convocatoria para esta Comisión Local de Búsqueda. Todo debe estar concatenado entre todas las dependencias, yo lo decía hace ratito. Es correcto. ¿No? Y en observancia del buen cumplimiento del respeto a... ¿Está bien? De hecho, es la parte también de vinculación con la seguridad humana, porque esta subsecretaría es el enlace de la Secretaría de Gobierno con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública para muchas acciones que tenemos que emprender. Como bien tú dices, tenemos que hacer de manera coordinada, porque cuando a una persona se le violentan sus derechos humanos, se tienen que activar diferentes protocolos y tienen que sumarse todas las instancias para poder trabajar en pro de garantizar el derecho humano que ha sido violentado. Sí, porque de repente nos vemos inmersos en una situación en la que claramente se están violando nuestros derechos humanos, pero no logramos hacer que se respeten finalmente, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita se está dando toda esta información para quien nos está viendo. Doctora Marta Medina Lozano, a usted le toca hablar de los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Y en esta ocasión le voy a preguntar, ¿cuál es la situación de los derechos humanos de las mujeres en relación con la igualdad? Mira, déjame comentarte que el tema de los derechos humanos cobra mayor vigor a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Esa reforma fue una reforma integral donde se impulsa precisamente dos principios fundamentales. El principio pro persona, que significa otorgar la mayor cantidad y valoración de los derechos que tiene la persona frente a situaciones o condiciones del Estado, o darle la mejor interpretación a una ley o a un conjunto de leyes en beneficio de la persona. Otro de las reformas importantes en el tema es elevar a rango constitucional los tratados internacionales, de tal forma que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención de Belén do Pará para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres se elevan a rango constitucional. Es decir, que los jueces de primera instancia, los jueces caseros, de cualquier materia penal, laboral, administrativo, contencioso, de lo que fuera, tienen la obligación de aplicar estas convenciones y todos los tratados internacionales que en materia de derechos humanos se hayan firmado. Obviamente hay una cuenta pendiente en cuanto al tema de violencia, discriminación y desigualdad que sufren históricamente las mujeres. Las estadísticas, por ejemplo, la ENDIRE, que es la Estadística Nacional sobre la Dinámica de los Hogares, del INEGI, refleja precisamente que las mujeres están en condiciones de violencia en un porcentaje a nivel nacional de un 66% y en el Estado en un 64%. Lo que quiere decir que se le violan más los derechos humanos a las mujeres. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con este tema. Por favor, no se vayan, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa Panel de Expertos el día de hoy con el tema de derechos humanos. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 71 aniversario, ¿verdad? Del día que se firmó. Así es, el 10 de diciembre de 1948 se firma esta carta, este documento que es la base prácticamente del respeto justamente de los derechos humanos. Contiene 30 artículos, básicamente habla de 30 derechos. Okay. Y esos derechos son universales, no son para todos, por eso se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los pueden consultar en Claro, la página de la ONU, pueden consultarlos en la página de la Comisión de Derechos Humanos, ahí lo tenemos. Y yo quiero aprovechar ahora sí que el espacio, Martita, para comentar algo que dice la doctora Marta, que es bien interesante. Esta reforma de 2011 es fundamental en nuestra época, porque justamente señala obligaciones específicas para el Estado, específicamente para las personas en el servicio público, que son obligaciones de promover, respetar, garantizar justamente los derechos humanos y le corresponden a todas las personas en el servicio público. Por eso es muy importante esta reforma, porque es una reforma muy avanzada, muy buena en este sentido y propone justamente que los derechos sean justamente garantizados, ¿no? Es bueno observar esto, es bueno estar pendiente de esto porque, como lo mencioné hace un momento, de repente nos podemos ver inmersos en una situación en la que se están violando nuestros derechos, no nos damos cuenta y no accionamos. Entonces, si ustedes tienen más dudas, acudan a la Comisión de Derechos Humanos, que ahí seguramente van a poder tener muy buena información. Ingeniero, ahorita estaban intercambiando aquí opiniones con respecto a las estadísticas, a los datos duros, y estaba haciendo usted unas precisiones al respecto. En efecto, Martita, en el marco de la responsabilidad de este organismo autónomo de todos los mexicanos, el INEGI, realiza una serie de acciones para poder recabar información de diferentes tópicos, diferentes sectores. Y la sección de derechos humanos no se escapa de esa recopilación de información estadística. Y la realiza a través de un proyecto que se llama Censos de Gobierno. Desde 2011 comenzamos a hacer censos de gobierno. Inicialmente fueron 3 los censos: el del Poder Ejecutivo, el de impartición de justicia y el de procuración de justicia. Y a partir de 2017 se incorporaron 3 censos más: el de transparencia, el del Poder Legislativo y el de derechos humanos. Okay. Es decir, que en este momento, y el día de hoy precisamente, que salieron a la luz pública los resultados del Censo de Derechos Humanos 2019, con información 2018, y hay una breve serie histórica que permite hacer comparaciones: Censo 2017, Censo 2018 y Censo 2019. ¿Qué nos indican algunos datos del Censo de Derechos Humanos? Había en 2017 3.940 servidores públicos adscritos a los órganos de derechos humanos en los estados, 3.940. Y de esos, el órgano garante que tenemos en Quintana Roo tenía 124 servidores públicos. De estos servidores públicos, 57% mujeres, 42% varones. Por esta cantidad de mujeres, el órgano de Quintana Roo se sitúa en la 11ª posición de los organismos de derechos humanos a nivel estatal de todo el país, que tiene el mayor porcentaje de mujeres. ¿Quiénes son los más altos? Zacatecas, Querétaro, Baja California, Coahuila, Guerrero, 11º lugar Quintana Roo, en términos de servidores públicos del sexo femenino que están en el órgano garante. Por la cantidad de servidores públicos, los 124 que tenemos en Quintana Roo, nos ubicamos en la 10ª posición en cantidad de personal. ¿Qué órganos garantes de qué estados son los más altos? Ciudad de México, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes son los estados que tienen menor cantidad de servidores públicos en los órganos garantes de derechos humanos? Colima, solamente con 24, Baja California Sur, 35, Aguascalientes, 40, Nayarit, 45 y Morelos, 42. Estos 124 servidores públicos que tenemos en Quintana Roo, el 67.7% con nivel de licenciatura, ¿sí? Profesionistas. El 3.2% con nivel de maestría. Hay una cantidad considerable con nivel de preparatoria, el 4.5%, pero el mayor porcentaje, 70 de cada 100 colaboradores, nivel profesional, nivel maestría, en el organismo de Quintana Roo.
De estos 124 servidores públicos, 36 están asignados a las visitadurías, los demás están en el órgano. Y los que están en las visitadurías, el 52% son mujeres, 19 personas, y el 47% son hombres, 17 personas. Algunas cuestiones de presupuestos, del total del presupuesto ejercido, el 74.9% se dedicó a servicios personales, el 20% a servicios generales, el 3.4% a materiales y suministros, el 1.8% a bienes inmuebles. Ok. Vamos a ver una Con gusto. opinión de la población, así que vamos a ver esto y regresamos. ¿Qué son los derechos humanos? En lo que tienen todas las personas desde nacimiento, algo que pues no se debe de quitar ni Los violentar. humanos son todo lo que pues cualquier persona debe poseer o tener en el mundo, ya que es lo que nos establece como persona para poder tener un buen crecimiento y mantenernos rectos en lo que sería bien lo legal hacia nosotros. Los derechos humanos para mí es en la igualdad, en lo que sea, tanto lo que sea hombre o mujer, que tienen derechos a tener algo, a que uno también pueda tener. Se refiere más o menos a lo que sería en tener la misma, ¿cómo se llama? Sueldo de cada uno, la igualdad en sí entre el género. Pues los derechos humanos son pues estipulaciones que nos protegen a los seres humanos de pues de algún tipo de, no sé, de algo que vaya en contra del ser humano mismo. Bueno, los derechos humanos son todos aquellos que nosotros tenemos desde que nacemos, aquellos que nos protegen y que pues estos evitan de que cualquier cosa vaya en contra de nosotros y nuestra integridad humana. Por lo que entiendo, por derechos humanos son como derecho a la vida, a la salud y derechos por el estilo que mantienen la integridad de la persona. Sí, los derechos humanos, pues como bien sabemos, desde que nosotros nacemos adquirimos los derechos y no tienen nada que ver con nuestra nacionalidad, sexo, etcétera. Muchísimas gracias a las personas que participan contestando las preguntas, son invaluables para este programa. Maestro Elías Antonio Prado Laguardia, ¿cuáles son las principales acciones que ha emprendido la Subsecretaría de Desarrollo de Derechos Humanos, y vinculación con la seguridad humana? ¿Es un poco lo que nos platicaba al Sí, es un poco, ¿verdad? en el marco del Programa Especial de Derechos Humanos tenemos dos acciones importantes. Una es el fortalecimiento institucional del Poder Ejecutivo en el marco de los derechos humanos, fortalecer institucionalmente a las dependencias en este tema tan importante que son los derechos humanos. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Que cada dependencia arrope el tema de derechos humanos, los conozcan y los garanticen y se procuren desde el Poder Ejecutivo. Ya. Y la cultura ciudadana también. Ustedes son observadores de que eso se desde esta instituya subsecretaría. en cada una de las dependencias en este caso. Desde esta subsecretaría, a través de una comisión que tenemos especial de derechos humanos. También mencionar que esta subsecretaría tiene a su cargo la parte de la Unidad Estatal de Protección a Periodistas. También tenemos la Unidad Estatal de Protección en esta subsecretaría. Como lo mencioné, el tema de trata, de la Comisión Interinstitucional de Trata, es uno de los avances que tenemos. Estamos ya trabajando en un diagnóstico que va a derivar en un programa de trata de personas y en una campaña estatal en temas de trata de personas que estamos viendo con la Secretaría de Desarrollo Social. De igual, el tema de las recomendaciones, vamos a establecer comités del próximo año para darle seguimiento desde esta subsecretaría a las recomendaciones que se emiten al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Adelantamos si es que nos quedaba un poquito de tiempo antes para no cortar la siguiente respuesta e irnos con claridad en ese sentido.
Vamos a la pausa y ya regresamos. En tema del Día Mundial de los Derechos, ¿tienes alguna pregunta con respecto al tema para el panel de expertos? Si saben o si todas las personas conocen todos sus derechos humanos. Pues una que está muy debatida ahorita, lo que es el machismo, feminismo y otras cosas como las violaciones, o más bien sobre el feminismo que existe hoy en día. Muy bien. Pues lo que sería en qué podría mejorar ese tema del fundamento, a lo que sería a las personas que beneficie más, que todo lo que sea de los derechos humanos sea menos lo básico, pero que sea más meticuloso a las personas, que les digan a las personas qué tanto tienen poder de nosotros a lo que sea los derechos humanos. Pues, ¿por qué no siguen las reglas? O sea, ¿por qué no respetan nuestros derechos así como debe de ser, como tal? ¿Y por qué no hacen la justicia que se debe de ser? ¿Expertos? ¿Cuáles son los principales derechos que se violan en las personas? Pues, por ejemplo, en la escuela, o sea, si hay alguna institución en la escuela que proteja nuestros derechos o que vele por nuestros derechos. Bueno. Bueno, ¿por cuál empezamos? Yo creo que si valoramos, todas son muy buenas, pero creo que hay una que me llama mucho la atención. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos? Creo que es una pregunta muy interesante, sobre todo porque nos permite visualizar justamente de lo que estamos platicando. Voy a derivar la otra pregunta porque creo que va ligada. Es casi es muy difícil defender un derecho si no lo conoces. Había una pregunta que decía,
ojalá y que todos conocieran sus derechos humanos. Sí, ojalá ese es el ideal. Sí. Ese es el ideal, que todos conozcan cuáles son esos derechos y cómo hacerlos valer. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. ¿Por qué no se protegen? Obviamente porque necesitamos crear todavía aún más esa cultura de denunciar justamente las violaciones a derechos humanos. Y como bien comentabas, Martita, hace rato, a veces normalizamos ciertas cosas. Pensamos que las cosas nos suceden y que esto no, por alguna razón, y que esto no es una violación a derechos humanos. Y otra cosa que es bien interesante, que ya la comentaba la doctora Marta también, es esa forma de visibilizar y de poder ir cerrando esas brechas de desigualdad que hay entre las personas, ¿no? Porque sí la existe. Lo que buscamos que justamente, pues como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los derechos para todos. Así es. Hubo una ahí muy específica como para usted, pero muy grande, muy global, demasiado sustanciosa, porque el chico tiene dudas con la cuestión del machismo, el feminismo, etc. Sí, yo diría los derechos humanos para todos y para todas. Porque aquí es bien importante comprender las dudas que tiene la comunidad y que tiene la ciudadanía, y sobre todo las y los jóvenes en cuanto a conocer sus derechos y cómo ejercer ese derecho humano. Hace una pregunta, sube a un mismo nivel y a una misma connotación que no la tiene los términos de machismo y de feminismo. Voy a hacer la connotación en relación con el machismo. El machismo está basado en dos ideologías. La primera es el sexismo y la segunda es la misoginia. El sexismo quiere decir que se basa en la idea de la valoración de superioridad de uno de los sexos por encima del otro, que históricamente ha sido del hombre en relación con la mujer. Y esto ha generado asimetrías sociales donde se ha vulnerado los derechos humanos de las mujeres, y esto no ha permitido que las mujeres lleguen a desarrollar la autonomía física, la autonomía económica, para poder autodeterminarse en esta necesidad de empoderamiento personal y como ser humano, que además merecen las mujeres. La segunda connotación que tiene que ver con el feminismo, por el contrario, es una corriente ideológica que lo que busca es el respeto a los derechos de las mujeres, la eliminación de la violencia contra las mujeres, la igualdad de oportunidades para el acceso a cargos públicos y de representación, la eliminación de la discriminación contra las mujeres, que es todo acto de distinción, exclusión o restricción por alguno de los motivos que establece la ley, pero que vulneran ese derecho que las mujeres tienen a la igualdad. Por eso es que la corriente feminista busca la reivindicación de los derechos de las mujeres y lucha precisamente para que se respeten, porque al final el derecho que más se ha vulnerado y que lo estamos viendo como una problemática real de dimensiones internacionales es el derecho a la vida que tienen las mujeres. Y el feminismo es precisamente esa corriente que busca reivindicar los derechos de las mujeres. Desde luego que no pueden estar a la par ni coexistir el feminismo contra el machismo ni viceversa, porque las mujeres no basan su ideología en el odio hacia los hombres para nada, sino en la reivindicación de los derechos que las mujeres merecen. Bueno, pues esperamos que le haya quedado clara el concepto al chico que tenía sus dudas. Ingeniero, ¿tiene ahí datos de cuáles son los principales derechos que se violan? ¿Está dentro de sus En efecto, parte de una de las preguntas, hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. 1. Violación al principio de legalidad. 23.5% a nivel nacional, en Quintana Roo 7.6%. Tratos inhumanos, crueles o degradantes. 6.8% a nivel nacional, 12.9% en Quintana Roo. Detención arbitraria, 5.9% a nivel nacional, 15% en Quintana Roo. Indebida dilación del juicio, 6.3% en Quintana Roo. Aplicación arbitraria del sistema disciplinario, 3.6% en Quintana Roo. Los más recurrentes. Los más recurrentes. Y todos tienen como el factor administrativo, ¿verdad? De una u otra forma. Estos datos son derivados de 1.974 solicitudes de queja que ingresaron
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De estos 1.974, son 433 que vienen de años anteriores a 2017, 1.471 que se presentaron de manera personal y se abrió expediente, todas fueron aceptadas, y 70 que abrieron expedientes por oficio, directamente la comisión. Esta cantidad de solicitudes de queja ubican a Quintana Roo no de los estados que tienen las más altas solicitudes de queja, lo ubican en la posición 22, de los que tienen mayores cantidades. ¿Cómo está el flujo de expedientes, de quejas calificados como presuntamente violatorios, pendientes a inicios de años anteriores a 2017, 433, abiertos durante el año 1.541, concluidos 1.332, la mayor cantidad de los que se abrieron. Los expedientes concluidos en Quintana Roo, 1.332, ¿bajo qué circunstancias se concluyeron? Por un acuerdo de incompetencia, el 28%, por una falta de interés de la víctima, el 6%, por un desistimiento de la víctima, el 5%, por un acuerdo de acumulación de expedientes, el 4%, se dio una recomendación en el 0.4% y solucionado por conciliación, otro 0.4%. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Elías Antonio, ¿cómo puede una persona meter una queja en la subsecretaría que usted preside y cuáles son los alcances que tiene? No puede. Okay. Nosotros somos una unidad administrativa del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno, y trabajamos, como te mencionaba, en el Programa Especial de Derechos Humanos, en el fortalecimiento institucional y en otra serie de atribuciones que tenemos. Sí vigilamos las recomendaciones que se emiten al Poder Ejecutivo, pero eso le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. ¿A ustedes les llega entonces información de quejas que se levantan en todo lo que tiene que ver el Poder Ejecutivo? Estamos por firmar un convenio con la Comisión para que así sea, porque la recomendación se emite directamente al funcionario o a la dependencia a la que le fue emitida la queja y posteriormente la recomendación. Muy bien. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿O todavía nos falta? Nos falta. ¡Ay, tenemos tiempo! Eso es maravilloso, porque después no nos queda tiempo. Doctora Marta Medina, en 2 minutos, para no cortarle la idea, antes de irnos al corte, ¿cuál es la condición que tienen las mujeres en relación con los temas de violencia? La problemática severa, las mujeres son, de la encuesta que les comentaba hace un rato, que es la encuesta de la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares, se presenta un 66% en el índice precisamente de mujeres, de 45 millones de mujeres que fueron encuestadas en 2016, pues hay más de 35 millones de mujeres que están en condiciones de violencia, de diferentes tipos de violencia. Pero esta encuesta rescata uno de los indicadores que no se habían valorado en 2011 y que tiene que ver precisamente con la violencia sexual. Y una de las problemáticas reales que las niñas y que las mujeres refirieron en esta encuesta es que durante la infancia experimentaron un 83% de violencia sexual. Lo que quiere decir que la problemática que sufren las mujeres es severa porque la violencia sexual está ocurriendo en los hogares. Esta dinámica de violencia hacia las niñas está sucediendo de padres, de padrastros, de tíos, de abuelos, que están violentando los derechos humanos de las mujeres. Y esta situación obviamente repercute y se ha visibilizado a través de las reformas. Si bien es cierto, la ley de discriminación en el Estado no ha tenido reforma desde 2015, pero sí establece la posibilidad de que la propia Comisión de Derechos Humanos se constituya en ventanilla para recepcionar quejas por violación a los derechos humanos contra particulares del sector privado, cuando antes pues solo se cometían violación a derechos humanos por las y los servidores públicos. Esta es una posibilidad y que pues bueno, al final se remite a la Comisión Nacional contra la Discriminación, pero sí es importante que se atienda la problemática de la violación de los derechos humanos contra las niñas y las mujeres. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Has sentido que tus derechos han sido violentados? ¿Cómo? Gracias a Dios, nunca he sentido que mis derechos hayan sido violentados. En mi persona siento que no han sido violentados, pero ya es cosa de cada quien si cómo defina que hayan sido violados sus derechos. Claro. He conocido a una persona que pues sí ha violado sus derechos a no tener de cierta manera una tipo de cierta manera como pues de una legalización de un objeto que él tenía o de alguien que conocía y pues él pidió ¿cómo se llama? De cierta manera que justificaban sus evidencias, pero al parecer no se la tomaban tan en serio y se la tomaron a otra persona, o sea, sabiendo que él tiene el poder de hablar y no le dieron la oportunidad. Pues yo creo que todos hemos pasado por eso, por ese momento en el que no se respetan los derechos y pues es injusto porque entonces ¿dónde quedan esas reglas, no? Entonces, ¿para qué se crearon si no van a respetar como se debe? Por ejemplo, está la corrupción, a veces las policías no respetan, no todos respetan los derechos, o los delincuentes tienen más derechos que pues la afectada, o sea, es una injusticia ahí. Pues en ocasiones, por ejemplo, sobre todo en los trabajos, bueno, nosotros como estudiantes, en trabajos que son, por ejemplo, en las plazas o así, como que pues sí, o sea, se ven vulnerados porque como que van encima de ti, o sea, no respetan a lo mejor tus horarios, te pagan menos, o sea, por el hecho de que eres estudiante dicen, no, pues lo necesita y tiene que, o sea, lo va a aceptar. Uh-huh. En lo personal no he sentido ningún tipo de violación a mis derechos, pero sí he visto en noticias o algo así que se han violentado los derechos. Por ejemplo, ahorita está muy fuerte la noticia de las mujeres que se violan, los feminicidios y eso. Pues los míos ciertamente no, espero y nunca. Y pues no, creo que no conozco a ninguna persona. ¿Existen derechos más importantes que otros? No, no existen derechos más importantes que otros. De hecho, una de las características de los derechos humanos es justamente que son interdependientes, que son indivisibles. Es decir, la afectación de un derecho puede generar en cascada la afectación de muchos otros derechos. Entonces, no existe realmente un derecho más importante que otro. Puede ser que a lo mejor se tenga la sensación de que se afectó más alguna situación en particular de la cual esté viviendo, pero en realidad no existe ningún derecho. Todos son importantes, todos los derechos son relevantes, ¿no? E insistimos, para poder hacer valer tus derechos humanos tienes que conocerlos. Definitivamente. Si hacemos una encuesta rápida, ¿cómo salimos en ese tema? Bueno, hemos hecho algunos ejercicios desde la Comisión de Derechos Humanos para saber cómo la ciudadanía comprende justamente los derechos humanos, y sí nos hemos llevado algunas cosas muy interesantes, sobre todo de que hay falta un poquito más de conocimiento en materia de derechos humanos. Sí lo saben, las personas a veces sabemos qué son, cómo están, pero no podemos a veces definirlos o cómo hacerlos valer. Esa es la parte que nos hace falta, pues trabajar justamente para que las personas puedan acceder a garantizar esos derechos, ¿no? Están dadas todas las condiciones. Esperemos que sí. Para que cualquier ser humano pueda acceder Así es. Y las puertas de la Comisión están abiertas los 365 días del año. Y en cualquier momento, a cualquier hora pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos, inclusive pueden hablarnos por teléfono a través de un teléfono que tenemos, que es el 075, y que recibe las quejas en cualquier parte del estado en el que nos encontremos, ¿no? Muy bien. Doctora Marta Medina, haciendo como una evaluación de este año en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su diagnóstico, digamos? Bueno, creo que en el tema de los derechos humanos todavía hay mucho que hacer. En este trayecto de
La implementación de políticas públicas, la gestión y la evaluación de las políticas públicas que van enfocadas a poder atender este cúmulo de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, de las personas, tanto de mujeres como de hombres, hay mucho todavía por avanzar. Desde la parte estructural de poder garantizar el acceso a los derechos humanos por parte del Estado, que es una de las atribuciones precisamente que le concede la reforma constitucional de 2011 a la estructura administrativa y a los diferentes poderes del Estado, porque no solamente se trata de la promoción para que la gente comprenda sus derechos, porque solo a través de conocerlos puedes ejercerlos o puedes exigir el cumplimiento de tus derechos, y a través de los mecanismos que se ha implementado a través del Estado, pues también se han creado organismos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que precisamente es el garante, que aunque no es vinculante en cuanto a sus resoluciones, sí ha dado un paso en avance porque está emitiendo recomendaciones que van dirigidas, por ejemplo, a la Comisión de Víctimas del Estado para efecto de la reparación del daño a las personas que sufren por parte del Estado la vulneración a un derecho humano. Y creo que ese es uno de los avances importantes en los que hemos de insistir. Lo más importante sería que no fuera necesaria la articulación de organismos que vigilan, que regulan o que sancionan, que se respetaran por su esencia los derechos inalienables de las personas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero las condiciones en las que se restringen y vulneran sobre todo los derechos de las mujeres, pues sí hacen necesaria esas estructuras administrativas. Maestro, le haría la misma pregunta en relación a lo logrado en este 2019 que está a punto de terminar y lo principal para el 2020. Pues el 1 de septiembre surge esta subsecretaría de Derechos Humanos y vinculación con la seguridad humana. Tenemos un tema muy importante con el tema de trata, trata de personas, contar ya con un programa el próximo año, fortalecer la unidad estatal de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Este año, desde el mes de marzo, nos reunimos cada mes, diferentes autoridades involucradas. Que ese tema estaba ahí bastante escabroso todavía, sí, ¿verdad? Y los estamos atendiendo, somos un enlace importante somos el enlace con el mecanismo federal de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas, el tema de víctimas, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el tema de las recomendaciones, también darle un puntual seguimiento al tema de recomendaciones. En fin, tenemos una agenda bastante amplia e importante. No olvidar que nuestro señor gobernador nos insta a que este tema de derechos humanos sea una prioridad en el Poder Ejecutivo y en cada una de sus instituciones, y en eso estamos trabajando y continuaremos. Muy bien. ¿Tienen un evento hoy antes de que se acabe Tenemos un evento hoy, programa? hacemos una invitación, es para el Poder Ejecutivo, pero lo abrimos a todo el público. Tendremos un encendido de color azul del Palacio de Gobierno, el obelisco y la mega escultura, y a las 7 de la noche vamos a tomar una fotografía en el marco de este día tan importante. Entonces hacemos allá una cordial invitación para que nos acompañen. A las 7 de la noche va a estar iluminado ese edificio la mega escultura tan importante, ¿no? Para que la disfruten y para que estén ahí con nosotros en esta conmemoración, en este festejo. Muy bien, muchas gracias. Estamos a punto de terminar el programa, entonces sería la misma pregunta. Ok. Bueno, pienso que nos hace falta mucho por trabajar en materia de derechos humanos, sobre todo trabajar con aquellos grupos que requieren una atención prioritaria. Y me estoy refiriendo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas del colectivo LGBT, personas mayores, personas que por alguna situación se encuentran pues, en situación de desventaja con otros grupos, y que de alguna manera no se ha podido pues, darles la atención y justamente garantizar los derechos que le corresponden. No habría una necesidad de que tengamos la obligación, como bien comentan mis compañeros el día de hoy, de
tener la obligación de garantizárselos, sino que por el simple hecho de que somos personas, esos derechos estén reconocidos y que no haya necesidad absolutamente. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Nuevamente, reitero, las puertas de la Comisión de Derechos Humanos están abiertas para todas las personas que así quieran acercarse. A lo mejor para plantearnos alguna situación específica, pues lo pueden hacer, ¿no? Muy bien. Ingeniero, ¿con qué datos se despide usted? En el plano de la política pública, el hecho de poder evaluar lo que se puede hacer en la materia, creo que el análisis que se pueda generar de esa serie histórica, de los datos que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pueda dar luz de qué tanto se está avanzando. 1.417 solicitudes de queja que se emitieron en 2017, y de estas el 12.8 fue por niñas, niños y adolescentes. Un fenómeno que de manera muy acertada la maestra Marta comentaba en términos de la ENDIRE, ¿no? de las cuestiones que en los hogares sufren las niñas o niños. Aquí hay evidencia de eso. Otro dato significativo es que víctimas registradas en expedientes de quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, 2.125 personas. Y de estas, el 62% mujeres. O sea, el fenómeno está más reproducido en las mujeres. Implementaron 64 medidas la Comisión de Derechos Humanos, 18 recomendaciones, el 80% fue para instituciones federales, 17% para instituciones estatales y 2.5% para instituciones municipales. El INEGI, en el marco de su responsabilidad, seguirá realizando el Censo de Derechos Humanos, y el siguiente año, Marta, tenemos el Censo de Población y Vivienda. Y algunas variables del censo tienen que ver con recomendaciones de derechos humanos que se van a captar. Todo está concatenado. Está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en Panel de Expertos, el último programa de 2019. Muchas felicidades a todos y nos estaremos viendo el próximo año. Muchas gracias. Hasta pronto.